buenos días, querido Raúl, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, querida Violeta? Muy buenos Raúl, días. escuchamos hace unos días en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum señalando, aquí está uno de mis compañeros con los que saloneábamos ahí en la Facultad de Ciencias y pues era nada más ni nada menos que Raúl, ¿no? Raúl Bennett y pues preguntarle sobre esos episodios también que relataba la presidenta, sobre esos saloneos, sobre ese activismo que vivieron en la Facultad de Ciencias y luego pasar también a este tema. Pues sí, eran épocas pues realmente de una movilización muy interesante. Era cuando se estuvo peleando, pues particularmente en contra de la imposición de cuotas en la Universidad Nacional. Bueno, cuando fue aquella famosa movilización del CEU, en donde, bueno, pues realmente fue una efervescencia muy impresionante. Y no solo era momento en donde la universidad estaba movilizada, el movimiento campesino muy coordinado por la Coordinadora Nacional Pan de Ayala, la CEMPA, y también el movimiento magisterial. Había una gran movilización popular en las calles, en los debates, era muy interesante. También había una persecución y una represión terrible. Y en ese tiempo coincidimos en la Facultad de Ciencia, pues quien ahora es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y pues toda su familia. Mi mamá era mi maestra de bioquímica, una excelente maestra, Ani Pardo. Y bueno, pues eso lo recuerdo ahora en la mañanera, me dio mucho gusto porque fue muy cariñosa, pues me gustó mucho que lo hiciera, fue muy amistosa y pues lo que decía, íbamos a salonear y ella platicó, no hay mucho más que platicar, íbamos no solo en la Facultad de Ciencias, sino íbamos a otras facultades y a los SHs, a las prepas, a otras escuelas, a las CENEPs, tocábamos la puerta del profesor. Y los que éramos más civilizados, como Claudia y nosotros, pues le pedíamos permiso al maestro. Otros llegaban a salonear y a entregar volantes y a llamar a la marcha, al mitin, al paro. Y bueno, eran momentos, había, por ejemplo, estábamos recordando una pinta que decía en la pared, ahí cerquita de la facultad, en un gran muro, decía, eh, te miro a los ojos y sonríes, hay huelga. Ese era un ambiente muy especial, había una efervescencia como no solo política, sino cultural, social, amistosa. Eran los tiempos muy padres y los convivimos con ella y con su equipo, con su organización política o pues lo que ellos tenían. Y nosotros estábamos con la corriente en lucha y pues ahí estuvimos muchos años. Oye, antes de entrar, bueno, no sé si quieras comentar algo más de esto y con todo gusto, nada más que también quería, pues, no haber tenido la oportunidad de yo, como muchas otras personas lo hicieron, de agradecerte, Ernesto, pues por ese trabajo, por ese periplo tan importante en el que llevaste la representación de México, que creo que fue de una gran dignidad y fue un gran trabajo el que hiciste. Y muchas gracias, Ernesto. Yo no había tenido la oportunidad de felicitarte y de agradecerte, y pues por este medio lo hago. ¿No? Por Gracias. supuesto, me refiero a la flotilla Somos, ¿no? Gracias, muchas gracias, mi querido Raúl Bennett. Pues sí, un periplo ahí y todavía siguen ahí, pues muchas cosas que se siguen Claro. moviendo y esta situación que sigue también tan agravada también en Palestina. Pero sí, un trabajo que nos pareció importante, particularmente porque esta flotilla, el peso más fuerte y poderoso estaba en tierra. Entonces, esta flotilla de mar y tierra fue algo pues valioso, importante también en la vivencia de lo que nos tocó compartir con ustedes. Y Raúl Bennett, pasando al tema que pues llevas mucho tiempo trabajando y vas otra vez, vas para esta COP 30 y este es en la Amazonia y van a Belém, ahí en Brasil. E incluso también tengo entendido que habrá otra flotilla que se está organizando, que estará trabajando y conjuntamente con la gente de allá. Pero, ¿qué es de distinta esta COP 30 a las otras? Eh, Porque nos parece que ahora con Donald Trump, pues la catástrofe se agudiza por todos lados. ¿Y qué esperar de esta COP 30? ¿Cuáles son los puntos, los debates importantes que se van a abordar ahí? Pues fíjate, Ernesto, que sí es interesante cómo lo planteas primero partiendo de esta flotilla.
¿no? Que está llegando, de hecho ya está por llegar, ya salió de Ecuador, pasó por Perú, por Colombia, ya está en Brasil y ha sido digamos, se ha navegado a lo largo del río Nepo, del río, pues obviamente Amazonas, están ya por llegar, ya están en Brasil. Y esto es digamos, el contexto muy interesante para responderte la otra parte de la pregunta, ¿qué podemos esperar? Y también es interesante, antes de entrar a esta respuesta, también mencionar que de México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, y Panamá, ha habido otra flotilla, bueno, no, otra caravana, porque en este caso pues no es por mar, sino por tierra, que también de alguna manera se está coordinando y se va a llegar a una misma, digamos, pues a un mismo momento allá el día 10 el lunes, que es cuando inicia la COP allá en Belén. Y entonces cuando me preguntas, bueno, ¿qué podemos esperar? Yo creo que lo que se puede esperar que es lo que hace diferente a esta COP es una participación, es el hecho de que ocurre justamente en el Amazonas, en este lugar del mundo, del planeta, que tiene una presencia tan importante de comunidades indígenas, ¿no? Una cosa es que el gobierno peruano o el gobierno ecuatoriano, pero los pueblos de Perú y de Ecuador y de Colombia, las comunidades indígenas, por supuesto de Brasil, tienen unos niveles de organización, de conciencia, de participación, manejo de sus recursos naturales, exigencia, una agenda muy poderosa. Y eso es lo que, entonces, en ese contexto, el hecho de que se haga en Belén, pues eso esperamos que constituya una verdadera diferencia y que la voz de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, su voz y sus demandas, que vamos a hablar un poco más de ellas, pues no solo sean escuchadas, sino que sean integradas de manera pues decisoria, digamos, que estén en las decisiones de la COP. Eso es lo que yo esperaría. Y de estas, digamos, en este contexto, por eso es interesante hablar de las flotillas, de la flotilla y de la caravana, porque ellos lo que han ido haciendo, por cierto, hay un colega mexicano que ha participado mucho en Radio Tepoztlán, que es Iván Sawyer, que va en la flotilla del Amazonas y que ¿Ah, continuamos sí? platicando. ¿No? Y bueno, el hecho es de que cuando van avanzando en estas dos, en la flotilla y en la caravana, van haciendo reuniones de trabajo, mítines, van haciendo festivales, eventos y van recogiendo las denuncias. Realmente es como una caravana pues, en la que se va escuchando a los pueblos, se va planteando las demandas, pero también se va escuchando dónde hay minería, dónde hay actividades de extracción, dónde hay persecución de líderes, donde hay buena organización social, donde se está llevando a cabo la tala ilegal, donde se está perdiendo la cobertura, particularmente del Amazonas y de todas las selvas en todos estos países. ¿Y cuáles son las propuestas? Entonces es como muy constructiva, es como una alimentación muy importante que se hace y a mí por eso me pareció muy interesante desde un primer momento cuando el presidente Lula anunció que la COP sería en Belén. Todo el mundo dijo, no, pero Belén no tiene hoteles, no tiene ni drenaje, es una ciudad muy grande, tiene 1.300.000 habitantes o algo así, pero pues está ahí en la boca del Amazonas, es un lugar bastante pobre y se quejaban mucho, no, pues es que no va a haber hoteles, no va a haber restaurantes, no todas las delegaciones de alto nivel pues quieren tener sus máximos privilegios. Pero sí, creo que es importante el mensaje, lo estamos haciendo no en estos lugares donde se han hecho otras COPs, ¿no? Como, bueno, incluso Cancún, ¿no? Que se hizo en el Moon Palace, ¿no? Que es un lugar muy bonito, muy apropiado, pero absolutamente oneroso y entonces el hecho de que se haga en Belén es interesante. Pero bueno, para una primera respuesta a tu pregunta, Ernesto, esto sería lo que yo pondría por ahí. Muchísimas gracias, Raúl. Raúl, yo quisiera dar un paso atrás para todas y todos los de la audiencia. ¿Qué es la COP? ¿No? ¿Qué es la COP? La COP 30, que expliquemos así con detalle. Tú has asistido a varias partes del mundo. ¿Qué significa para nosotras y nosotros, sobre todo en una situación de crisis socioambiental brutal, ¿no? Ahora estamos viendo lo que está transcurriendo en Filipinas, ¿no? Vivimos aquí, pues lo de Guerrero, lo de Veracruz, luego vivimos hacia todo el Caribe, ¿no? Los huracanes, y ahora, pues está
costando una gran cantidad de vidas también en Filipinas estos tifones. Pero bueno, coméntanos qué es y antes también de entrar a cuáles serán las propuestas que tú también como parte de esta delegación mexicana llevarás, querido Raúl. Claro que sí, Beatriz, creo que es fundamental, es muy interesante y aunque pues, la mayoría del auditorio lo conoce, no está de más recordarlo y puntualizar algunos puntos, algunos temas, ¿no? Todo viene pues de la crisis que se vive a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, que se lleva justamente en Brasil, se lleva a cabo una cumbre de la Tierra, una cumbre del planeta, y en esta cumbre, que es en 1992, se acuerda, es una cumbre a la que convoca la Organización de las Naciones Unidas, pero que tiene una importancia inmensa, que ha modificado esa cumbre. Muchas veces nos preguntamos de qué sirven esos foros internacionales. Esa cumbre que se llevó a cabo en el 92 está expresada en cientos de constituciones y de leyes y de marcos jurídicos y presupuestos y políticas y programas en todo el mundo. Entonces sí, ha sido muy importante y en esa cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en Brasil en 1992, se acordó hacer tres convenciones, tres acuerdos, se llegaron a tres grandes acuerdos, entre otros, pero tres grandes instrumentos, digamos, de coordinación mundial. Uno de ellos, la Convención o el Acuerdo Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es esta que estamos viviendo ahora, que lleva a cabo una reunión cada año. Otra segunda convención, otro segundo acuerdo marco mundial es el de biodiversidad, que tuvo su reunión hace unos meses allá en Colombia, para el que también estuvimos participando. Y la tercera, que no se le ha hecho mucho caso, es la de la desertificación de los suelos. Son tres grandes convenciones que tiene la ONU, la más importante sin duda, porque el nivel de amenaza y el nivel de daño que está causando el cambio climático es gigantesco, pues la más importante es la de cambio climático. Se ha reunido 29 veces, esta es su 30ª reunión, la reunión número 30 en Belén, y muchas veces nos preguntamos de qué sirve, ¿no? ¿Para qué vamos? O qué se logra, se habla mucho, se gasta mucho, se producen muchos gases, se emiten muchos gases de efecto invernadero en tantos vuelos, todo lo cual es cierto. Llegan las delegaciones que representan a las empresas más contaminantes del mundo a hacer su cabildeo. Es totalmente cierto. Hay muchas palabras, pocos acuerdos. Sin embargo, si lo vemos históricamente, realmente se ha logrado muchísimo y se puede lograr mucho más. Yo creo que sí hay, digamos, el mundo es muy distinto al que sería en este momento si no hubiéramos tenido estas 29 convenciones y esa cumbre de Río. Entonces, bueno, pues eso es un poco el contexto de qué es la COP. México va representado por la secretaria Alicia Bárcena. Los Estados Unidos, efectivamente, uno de los grandes temas ahí es que los Estados Unidos se salieron del Acuerdo de París, pero no se salieron de la COP porque les interesa mantener el cabildeo de sus empresas petroleras ahí. Entonces ahí van a estar. Brasil también, Brasil es la cabeza de en este momento tiene el máximo de liderazgo y realmente por buenos motivos. Y ellos, bueno, pues eso, digamos, diría en cuanto a esta pregunta que me haces, Violeta, un poco de contexto de qué es la COP, la conferencia de las partes del convenio marco o de la convención, se llama de los dos modos, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Muchísimas gracias, muchas gracias, Raúl Bennett. Raúl, en esta COP 30, ¿cuál desde tu punto de vista serían, siempre en estas COPs hay una dimensión de temas pues incalculable que tendrían que estarse abordando país por país y atendiendo? Desde tu valoración, Raúl, ¿cuál sería desde tu punto de vista los objetivos alcanzables, realizables que habría para esta COP 30 desde tu punto de vista? Creo que, y también en este contexto del hecho de que se realice en el Amazonas, un asunto en el que se puede avanzar mucho y en el que de hecho creo que se está avanzando ya en las reuniones previas, es todo el asunto de integrar mucho más cabalmente el tema del manejo y la conservación de los bosques y de las comunidades que son los legítimos, digamos, guardianes de estos bosques en todo el mundo,
pues integrarlo mucho más operativamente en las políticas públicas, en los financiamientos, en los instrumentos, en la tecnología, en la ciencia, etcétera. Creo que uno de los grandes temas y que sí se va a avanzar, que se ha avanzado, yo lo he visto pues en muchas COPs, particularmente la de Copenhague en el 2009, la de aquí de México en Cancún en el 2010 y otras, cómo ha ido avanzando la presencia de las comunidades, su agenda se ha ido fortaleciendo, su coordinación mundial, ahora es un movimiento político mundial. Antes podíamos ver como que había, pues lo veían medio de ladito y hacia abajo los delegados de los países a las comunidades indígenas. Ahora es un actor central. Entonces, cuando hablamos de cuál es, digamos, algo que se puede alcanzar es que no solo las voces, sino las demandas, las exigencias de las comunidades sean mucho más claramente integradas en los acuerdos, acuerdos que tienen que ver con financiamiento, acuerdos que tienen que ver con desarrollo, con transferencia de tecnología, que tienen que ver con estructura, digamos, de gobernanza climática, en todo el tipo en todos los acuerdos que se alcancen. Creo que una de las grandes oportunidades es que haya mucho más atención a la agenda de las comunidades, a su participación. Entonces, y particularmente en este tema, en un tema que es crucial, que es no solo los bosques, sino los ríos y los cuerpos de agua, siendo en el Amazonas y, digamos, teniendo este marco de las caravanas y de la caravana y de la flotilla que llegan por el Amazonas y que está ahí en ese marco, creo que el integrar de una manera mucho más cabal las amenazas que existen a la selva tropical más grande del bosque tropical más grande del mundo, que es y más importante del mundo, que es el Amazonas, esa es una gran oportunidad. Creo que se están alcanzando acuerdos. De hecho, el gobierno de Lula de Brasil anuncia, pues está muy avanzado ya, la creación de un fondo que es para bosques tropicales forever, ¿no? Los bosques tropicales para siempre. Sin embargo, hay que cuidar mucho estos instrumentos financieros porque por ahí se cuelan pues el capitalismo verde y las falsas soluciones, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que una de las cosas que estamos avanzando y que se ha avanzado en los últimos años y que la COP de biodiversidad en Colombia y esta COP ayudan mucho es a sacar el foco digamos, de los países emisores, de los grandes pues intereses en términos de la reducción de emisiones, que hay muchos intereses económicos ahí, y no solo no sacarlo, porque es muy importante verlo, sino sobre todo digamos, el subir mucho en la discusión, el enfatizar, el poner en el centro de la discusión los impactos climáticos, los costos de los impactos que ya se están teniendo y todo lo que tiene que ver con daños que ya están ocurriendo. Eso antes no estaba en las COP, simplemente, bueno, no es simple porque es muy complejo, pero solamente, digamos, o principalmente, el foco siempre había sido sobre cómo reducir las emisiones, la tecnología, la movilidad sustentable, la transición energética, todo lo cual es absolutamente fundamental. Pero se ha ido también avanzando en el foco de que ya tenemos el cambio climático encima y qué es lo que tenemos que hacer como, digamos, como convención marco, como planeta, como naciones, para ya empezar a enfrentar estos costos y estos impactos sociales que tiene. Creo que por ahí son algunos de los temas principales, aunque la lista es bastante larga, pero sería un primer objetivo muy importante, que es ¿no? Que se integren las políticas, que se integren la visión de las comunidades, los bosques, los ríos, la biodiversidad, de una manera mucho más importante en lo que se llama el mainstreaming, que quiere decir como el flujo general de la política pública en salud, en educación, en nutrición, en seguridad, en todos los ámbitos. Debe de integrarse, pero no solo ya el tema de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, que había sido el foco, sino también de cómo atender el tema de estar mejor preparados para enfrentar los embates y una vez que ocurren, pues de dónde tener los mecanismos, la tecnología, la transferencia de tecnología, los recursos, la capacidad organizativa, el know-how de cómo enfrentar estos desastres. Muchísimas gracias, Raúl. Pues has tocado muchos puntos muy importantes, incluso también al inicio, y yo me quisiera referir también a ellos, que aquí hay
pues dos temas que son centrales y que hay algunas particulares mujeres defensoras de ellos, pero y de que lo han denunciado, que es el tema de la tala y de la minería ilegal, ¿no? En la Amazonía, que se vive de una manera muy intensa y que han sido las comunidades indígenas, Raúl, pero en específico muchas mujeres también, también de pueblos indígenas organizadas que han estado alzando la voz también en este sentido y que vemos que la participación en la COP 30 de las mujeres se vuelve también central. Hemos visto, y tú nos has comentado también en otros espacios, pues que varias de las mujeres de pueblos indígenas han sido marginadas, pero ahora pareciera que se vuelve uno de los focos centrales. ¿Qué nos podrías decir también sobre la participación de ellas? Fíjate que es súper interesante pregunta. Allá, justamente en Brasil, hay una lideresa que es funcionaria, creo que es secretaria o ministra de Asuntos Indígenas del gobierno de Lula, Sonia Guajajara o Guajara. Ella tiene un liderazgo y tiene un conocimiento muy profundo de estos temas, ¿no? Del impacto de la minería, de la industria extractiva, de la extracción de petróleo, de la tala ilegal en las selvas. Ella es de ahí, de la zona. Es Guajajara, es un grupo, ella es representante de ese grupo, pero actualmente es la ministra de Asuntos Indígenas del gobierno de Lula. Entonces creo que por ahí también tenemos, por ejemplo, pues a la ministra de Medio Ambiente, ni más ni menos que Silva, de allá de Marina Silva, ¿no? De Brasil, que ha tenido una trayectoria pues impecable a lo largo de muchos años, y había sido ministra en el primer periodo de Lula y ahora es la ministra de Medio Ambiente y es bueno, una de las representantes en el tema de cambio climático. Digamos, esto pues, son dos personas que tienen, brasileñas, que tienen una larga trayectoria. Pues de México mañana estará llegando, mañana jueves estará llegando allá al segmento de alto nivel la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, que también tiene una trayectoria importante en temas de la defensa del medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Por supuesto, pues muchas de las mujeres que han estado levantando la voz, incluso de algunas de las que van representando a las delegaciones o a los grupos civiles o sociales allá en la COP por parte de México y de otros países. Pues sí, la participación de las mujeres ha sido muy importante y también creo que uno de los temas que se van levantando en estas caravanas y que se van a plasmar y que se busca que queden ahí es en los acuerdos, pues es la situación, particularmente la visión, las exigencias, las demandas, las necesidades y las propuestas de las mujeres a lo largo de la caravana. También me falta mencionar de manera muy importante a la ministra actual de Medio Ambiente de Colombia, que también va a jugar un papel, un liderazgo allá muy importante. De tal manera que sí, el tema, digamos, de la participación de las mujeres ha sido, lo hemos ido viendo, cómo ha ido cambiando y espero que pues ahora pues siga en esa dirección. De hecho, es un hecho que así es, ¿no? Las dos subsecretarias, bueno, dos de las subsecretarias de Medio Ambiente de México son mujeres, la secretaria de Medio Ambiente es mujer, ¿no? Es Marina Robles. A ver, estaba buscando el nombre de la secretaria sí, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, que se llama ahora es Irene Vélez Torres, ha tenido una visión y un liderazgo muy impresionante. Por cierto, que voy a hacerme un anuncio, voy a estar en una mesa de estos que se llaman Side Events con ella, con la ministra colombiana de Medio Ambiente, hablando de los obstáculos que presentan los tratados de libre comercio para enfrentar el cambio climático. Entonces, bueno, pues sí, pero regresando. Buenísimo. ¿Y cuándo va a ser eso, Raúl? O sea, y si lo podemos seguir también, ya No nos estoy dirá. seguro si esos eventos en ese momento sean transmitidos, pero si no, pues de todos modos yo lo voy a transmitir después en mi red, se llama An Initiative to Phase Out, es una iniciativa para salir de los principales obstáculos, o las iniciativas para salir de los principales obstáculos del cambio climático, y se refiere a estos instrumentos de disputa de las empresas del norte global contra los países del sur global, como el CIADI que tenemos en el caso de Calica, por eso me invitaron a mí. Y este es el sábado 15 de noviembre a las 3 de la tarde
hora de Belém, que son pues el mediodía aquí en México. Y va a estar también el director de Global Justice Now, va a estar ¿cómo se llama? La relatora especial de las Naciones Unidas de Cambio Climático y Derechos Humanos, ya dije yo, la ministra colombiana de Medio Ambiente, una persona, un señor Herbert Kafiro de Uganda, que nos va a hablar de algunos de los casos de cómo estos mecanismos de disputa que tienen las empresas contra los países, pues les ha hecho un terrible daño allá a Uganda, y yo voy a estar platicando del caso de Calica. Esto es entonces el sábado 15 de noviembre al mediodía en la hora de la Ciudad de México. Gracias, gracias, Raúl. Raúl, pues se nos acabó el tiempo, pero si pudieras comentar brevemente a propósito de lo que señalas de Cálica, pues hubo noticias recientes y de hecho la jornada cabeció, el diario La Jornada cabeció, por ahí sí podemos poner la imagen, Jerónimo, ante Cálica, un paso adelante o un paso atrás, cabeceaba la jornada con este anuncio que hubo, donde pues un tribunal le ordena también a Cálica restaurar parte del daño que ha hecho en esa región, en esa zona, pero sin consulta con pueblos y comunidades de ahí. ¿Qué decía al respecto? ¿Cuál es tu valoración sobre este tema? Perdón que te lo estoy cambiando, pero ¿No? aprovechando que te tenemos aquí, Pues mira, la verdad es que es uno de los temas que yo llevo a la COP, porque efectivamente este tipo de acuerdos comerciales que tienen los tratados de libre comercio, era peor el que tenía el Telecán que el que tiene el acuerdo más reciente, son absolutamente nefastos para el clima, son totalmente enemigos de conservar un clima pues dentro de parámetros aceptables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron dos cosas muy importantes recientemente. Este artículo de Manuel Pérez Rocha que se publicó en la jornada el lunes lo plantea, pero son dos cosas muy importantes. Una es que un tribunal de apelaciones en la Ciudad de México, primero hay un amparo, la empresa Vulcan, sus representantes en México presentan un amparo en contra del gobierno de México para tratar de levantar la clausura. La mina está clausurada, como ya se nombró que es un área natural protegida, pero la empresa está amparada. Y en este amparo, que se llama un amparo en revisión, está en este proceso de revisión, el juez decide devolverles la tierra, o devolverles más bien la posesión, la entrada, el permiso de entrar, para poder llevar a cabo algunas actividades. Esto lo ratifica este tribunal de apelaciones. Y entonces lo que dice ahí Manuel Pérez Rocha en este artículo, con el que habíamos estado platicando también, es que digamos, es un arma de dos filos. El tribunal efectivamente, y yo creo que legítimamente, ellos piensan que están obligando a la empresa a restaurar, pero hay graves problemas y graves una situación muy grave ahí. Y es que ahorita la empresa no tiene la posesión del terreno y digamos no tiene la iniciativa ni legal ni política. En el momento que el tribunal le abre la puerta a la empresa, le devuelve la entrada a la tierra sin un programa real, concreto, con fechas, con alcances, con tecnologías, con indicadores, con mecanismos para vigilarlo, etcétera, de tal manera que pues básicamente lo que está haciendo el tribunal, yo creo que o no estoy tan seguro que todos los tres magistrados del tribunal lo hayan hecho de manera inocente. Da la impresión de que uno de ellos no fue tan inocente, me parece que estuvo defendiéndolo justamente para devolverle, digamos, la entrada y la iniciativa política y legal a la empresa. Ese es el riesgo que hay después de esta resolución. Supuestamente bueno, es un triunfo porque lo que se le está exigiendo a la empresa es que haga una restitución. Pero si llegan y siembran cuatro arbolitos, como no hay un plan real de qué significa restaurar toda esa tierra, y es imposible, de hecho, restaurar ahí donde se fueron en cientos de hectáreas por debajo, decenas de metros por debajo del manto freático, pues no se puede restaurar. Entonces, ¿qué van a hacer si no hay un programa de restauración? Lo que hay son unas cuantas notas de hace 25 años de cómo harían la restauración. Van a hacer exactamente lo que ellos quieran,
pero ahora están dentro del terreno y antes no estaban. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? La posesión se les devuelve sin un plan, sin fechas, sin instrumentos de monitoreo, de evaluación, con muy poca capacidad de la Profepa, no por falta de voluntad, sino por falta real de capacidad y de presupuesto de estar ahí monitoreando. Y simplemente, pues es como una especie de cheque en blanco para que regresen, no explotar, pero sí hacer lo que ellos, y pues posiblemente también, o sea, ya teniendo la posesión, eso en su discurso en Estados Unidos ante sus socios, quiere decir que están recuperando. Y nada más, porque es muy importante también, Ernesto Violeta, estoy mezclando, es muy importante que después de esto, apenas antier, sale un resultado de un round table que hicieron, una mesa redonda que hicieron con todos los grandes, grandísimos empresarios de los Estados Unidos para preguntarles qué debe de tener el nuevo Tratado de Libre Comercio con México, que es muy grave lo que viene ahí. Y justamente una de las cosas en las que más hacen énfasis es que se tiene que regresar a tener en ese tratado las cláusulas absolutamente leoninas y violatorias de derechos humanos que tuvo el Tratado de Libre Comercio, a través del cual Calica nos está demandando. De hecho, en ese documento, en ese roundtable que se publica por parte del gobierno de los Estados Unidos, el tema de Calica se menciona expresamente como que gracias a que se debilitaron pues se están violando, según ellos, esos acuerdos, pero gracias a eso el gobierno de México, según ellos, les expropió el terreno, lo cual es falso. Pero eso también, o sea, en esta discusión que se está dando, en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, están fuertísimos y están utilizando justamente el caso de Calica para argumentar que se requieren instrumentos de disputa internacional contra el país. Pues Ya. es eso, Ernesto, Violeta. Pues muchísimas gracias, queridísimo Raúl Bennett, asesor y comunicador de temas del medio ambiente y política forestal comunitaria de Radio Tepoztlán y que va a la COP30. Te mandamos un fuerte abrazo, estaremos atentos y atentas al 15 de noviembre y ojalá y te podamos entrevistar también después de este evento que tendrás este fin de semana, los primeros días de la próxima semana, ojalá y aceptes y ya nos estarás contando qué está transcurriendo en la COP. Fuerte abrazo, querido, y estamos en Gracias. comunicación. Yo voy como en representación de Rompeviento TV, así es que voy a estar allá Eso. reportando todo lo que Estaremos haciendo los enlaces. así Ahí, es. querido Raúl, un fuerte y fraterno abrazo y que todo vaya bien por allá. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Violeta, muchas gracias a todo el equipo y a todo el auditorio. Al Gracias. contrario, un fuerte abrazo. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.